Mi suegro interrumpió en la sala de partos para intentar golpearme, lo que puso en peligro a mi bebé antes de que mi esposo lo inmovilizara. Hace 3 semanas, yo, de 24 años, estaba en la sala de partos con mi esposo, Theo, de 27 años, cuando mi suegro, George, de 54 años, irrumpió en la sala sin invitación e intentó golpearme. Sí, no es un error de tipeo, intentó agredirme mientras estaba en medio del parto de nuestro hijo. Mi esposo lo agarró por el cuello antes de que pudiera tocarme. La seguridad del hospital lo sacó, y el estrés provocó que nuestro bebé entrara en peligro. Ese sería el resumen de mi publicación, y ahora viene el contexto que nos trae a este punto. Theo y yo llevamos casados 2 años. Desde el principio de nuestra relación, su padre ha sido un problema. Corté contacto con mi propio padre cuando tenía 18 años debido a años de abuso emocional que no voy a detallar aquí. Debido a esto, inicialmente dudaba si estaba juzgando a George injustamente por mi pasado. No pasó mucho tiempo para darme cuenta de que George era realmente problemático. Hace comentarios racistas en las reuniones familiares y menosprecia las decisiones profesionales de Theo. Le habla a su esposa, Marta, de 52 años, como si fuera inferior a él. Yo me llevo maravillosamente con Marta, es una relación completamente diferente a la que tenemos con mi suegro. No es una suegra como tal, se ha convertido en una querida amiga a lo largo de los años, lo que hace que esta situación sea aún más complicada. Quiero dejar claro que no tengo problemas con los hombres en general. Mi padrastro ha sido un increíble apoyo en mi vida. Mi hermano y yo estamos increíblemente unidos. Mi problema no es con los hombres, sino con las personas abusivas. El año pasado, Theo y yo descubrimos que estaba embarazada. Estábamos muy contentos, pero decidimos esperar para dar la noticia. Había tenido 2 abortos espontáneos antes, por lo que decidimos mantener la noticia en privado durante los primeros 3 meses. Solo se lo contamos a nuestras madres, haciéndoles prometer que lo mantendrían en secreto. Marta respetó completamente nuestros deseos. Cuando finalmente anunciamos el embarazo, George se tomó nuestra decisión de mantenerlo en privado de manera personal. Le dijo a Theo que obviamente tenía problemas con los hombres debido a mi historia con mi padre. Cuando decidimos no saber el sexo del bebé antes del nacimiento, porque queríamos que fuera una sorpresa, George hizo una acusación horrible. Le dijo a Theo que la verdadera razón por la que no queríamos saber, era porque yo planeaba abortar si era un niño. Me quedé sorprendida cuando Theo me contó lo que había dicho su padre. Para que conste, yo esperaba secretamente un niño. Tengo hombres maravillosos en mi vida y hubiera estado encantada con un hijo. Simplemente, queríamos el factor sorpresa de no saberlo hasta el nacimiento. Mi embarazo fue físicamente difícil. Luché por ganar peso debido a una severa náusea matutina. Experimenté calambres y sangrados ocasionales que requirieron reposo en cama en varios momentos. Mi médico me monitoreó de cerca, y a pesar de los desafíos, llegamos a las 33 semanas, lo que mi médico describió como inusual pero no preocupante, dado nuestro monitoreo continuo. A lo largo de mi embarazo, el comportamiento de George empeoró. Cuando se enteró de que planeaba un parto natural, se quejaba constantemente de mi decisión. Seguía diciendo que si una cesárea era lo suficientemente buena para Marta, debería serlo para mí. Lo que convenientemente omitió fue que la cesárea de Marta fue médicamente necesaria debido a complicaciones graves. El procedimiento fue tan difícil que llevó a una histerectomía, por lo que Theo es hijo único. Los comentarios de George se volvieron cada vez más crueles. Le dijo a Theo que probablemente nuestro bebé no viviría mucho, sabiendo bien sobre mis pérdidas anteriores. Dijo que mi embarazo me haría engordar y que Theo dejaría de sentirse atraído por mí. Los comentarios continuaron, cada uno más hiriente que el anterior. A lo largo de todo esto, Theo normalmente respondía diciendo que su padre solo estaba bromeando, o cambiaba de tema. Pasó toda su vida lidiando con el comportamiento de George filtrándolo, o desconectándose mentalmente de las conversaciones. Entendía que esto era un mecanismo de afrontamiento, pero significaba que el comportamiento de George continuaba sin control. Después de comentarios particularmente desagradables al principio de nuestra relación, tomé la decisión de minimizar mi tiempo alrededor de George. Theo apoyó esta elección, aunque él seguía visitando a sus padres con regularidad. A medida que avanzaba mi embarazo, tuvimos conversaciones serias sobre el temperamento de George y acordamos que nuestro hijo nunca quedaría solo con él. Ahora, al parto. Entré en trabajo de parto hace 3 semanas. Fuimos al hospital donde planeaba dar a luz con mínima intervención, apoyada por mi partera. El trabajo de parto fue difícil, largo y doloroso. Después de unas 13 horas, estaba agotada pero progresando. Le había dado instrucciones específicas al personal del hospital de no permitir que nadie entrara a la sala de partos, excepto aquellos que yo hubiera aprobado. Esto fue en parte porque temía que mi padre, con quien no tengo relación, pudiera enterarse de que estaba de parto y aparecerse. El hospital me aseguró que respetarían mis deseos. A pesar de estas precauciones,
13 horas después de mi trabajo de parto, la puerta se abrió de golpe y entraron George y Marta. No podía creerlo. Ahí estaba yo en la posición más vulnerable imaginable, lidiando con contracciones de un bebé que más tarde supimos que pesaba 4 kilogramos, cuando la única persona que absolutamente no quería ver entró. Después de 13 horas de dolor en el trabajo de parto y meses de abuso verbal por su parte, era la última persona que quería ver. Le grité, llamándolo una persona abusiva y exigiendo que se fuera inmediatamente. Le dije que nada saldría de mi cuerpo mientras él estuviera en la sala y que si quería conocer a su nieto, tenía que salir ahora. George se puso morado de rabia, se lanzó hacia mí y levantó la mano. Era evidente que intentaba golpearme, aunque dudó cuando pareció darse cuenta de que estábamos en un hospital. Antes de que pudiera decidir qué hacer, Theo lo agarró por detrás y lo inmovilizó. Theo es significativamente más grande que su padre, unos 22 kilogramos más pesado y 15 centímetros más alto. La mirada en los ojos de Theo me hizo pensar que podría hacerle daño seriamente a su padre si nadie intervenía. Afortunadamente, la seguridad del hospital llegó rápidamente y sacaron a George. Marta se quedó atrás, disculpándose profusamente y llorando. El estrés de la confrontación causó que nuestro bebé entrara en peligro. Comencé a entrar en pánico, lo que detuvo mi labor de parto. El equipo médico tuvo que intervenir con varias técnicas para ayudarme a avanzar de nuevo. 2 horas después de que sacaran a George, nuestra hija nació con Theo, mi madre y Marta presentes. Estaba sana a pesar de las complicaciones, y la llamamos Aria. Después de eso, Theo y yo hemos estado luchando con qué hacer. Yo no quiero tener ningún tipo de contacto con George, pero esto crea varios problemas. Marta está parcialmente paralizada debido a un accidente automovilístico de hace años. Depende de George financiera y físicamente para su movilidad. Si cortamos a George completamente, efectivamente estamos cortando a Marta también. Theo perdería a ambos padres, y Aria solo conocería a mi madre como abuela, ya que mi padre ya está fuera de la imagen. También está la cuestión legal. Una parte de mí quiere denunciar el intento de agresión de George a la policía. Sin embargo, nuestro estado tiene una ley de 3 infracciones para los delincuentes violentos. Lo que Theo nunca me dijo hasta hace poco es que George tiene 2 condenas previas por violencia doméstica, ambas relacionadas con incidentes con Theo cuando era menor de edad. Hubo varios otros arrestos en los que Marta retiró los cargos. El abuso físico aparentemente cesó solo cuando Theo creció lo suficiente para defenderse a sí mismo y a su madre. Si pongo cargos ahora, George casi con certeza iría a prisión por mucho tiempo, bajo la regla de las 3 infracciones. Aunque merece consecuencias por sus acciones, no quiero ser responsable de que Marta pierda a su cuidador y apoyo financiero. Tampoco quiero que el nacimiento de Aria esté para siempre asociado con enviar a su abuelo a prisión. Después de salir del hospital, le dijimos directamente a George que no queríamos que estuviera cerca de mí ni de la bebé. Ignoró esto y se presentó en nuestra casa con Marta unos días después. Theo lo bloqueó físicamente para que no entrara, mientras permitía que Marta lo hiciera. Desde entonces, Marta nos ha visitado sola varias veces, gracias a Theo, pero George no ha vuelto. Quiero que George salga completamente de nuestras vidas, de la misma manera que mi padre lo hizo, pero no quiero perder a Marta. Y no quiero que Theo pierda a su madre. No quiero que mi hija no tenga abuelos por parte de su padre. Pero tampoco quiero que mi hija esté cerca de alguien que intentó agredir a su madre durante el parto y que tiene un historial documentado de violencia. No hay otro familiar que pueda hacerse cargo de Marta, y si George termina preso, tendremos que ocuparnos de ella a tiempo completo, cuando ahora también tenemos que ocuparnos de una bebé, y 2 trabajos a tiempo completo. Ojalá fuera tan fácil como denunciarlo, y sacarnos todos a George de encima, pero esto es mucho más complejo que eso. Actualización 1. Hubo muchas ideas en los comentarios, y tengo que agradecerles por eso. Pero en estas 2 semanas, ha habido desarrollos importantes de los que quería actualizarles. La mañana siguiente a mi publicación, Theo se acercó a mí sobre la situación con George antes de que yo pudiera mencionarlo. Estaba exhausta de cuidar a Aria y dormir muy poco, pero insistió en que necesitábamos hablar. Lo que me dijo me sorprendió. Theo reveló que el comportamiento de George en el hospital no fue la primera vez que su padre intentó intimidarme físicamente. Aparentemente, en nuestra recepción de bodas hace 2 años, George se había emborrachado e hizo movimientos amenazantes hacia mí, cuando estaba sola sirviendo bebidas para Theo y para mí. El primo de Theo fue testigo de esto e intervino, alejando a George antes de que yo siquiera lo notara. Su primo y Theo decidieron no contarme para no arruinar nuestro día de bodas. Durante 2 años, había estado cerca de alguien que quería hacerme daño, y ni siquiera lo supe. Theo se disculpó repetidamente por ocultármelo, explicando que pensó que fue un incidente aislado causado por el alcohol. Theo y yo hablamos durante horas ese día. Theo admitió que había pasado toda su vida normalizando el comportamiento de su padre, buscando excusas y desconectándose mentalmente cuando las cosas se ponían mal.
Ver a George intentar agredirme mientras estaba dando a luz a nuestra hija fue la llamada de atención que necesitaba. Juntos, tomamos la decisión de buscar alguna forma de sacar a George de nuestras vidas y de ocuparnos de Marta. El siguiente desafío fue hablar con Marta. Theo la visitó solo al día siguiente mientras yo me quedaba en casa con Aria. La reacción de Marta no fue lo que esperábamos. En lugar de defender a George, Marta también estaba de acuerdo en que teníamos que hacer algo con George. Ella había estado planeando dejar a George durante meses. El incidente en el hospital fue la gota que colmó el vaso. Reveló que había estado trabajando en secreto con un defensor de personas con discapacidades, y había asegurado una vivienda accesible en una comunidad para personas con discapacidades físicas. También había estado ahorrando dinero de su trabajo remoto a tiempo parcial, que George no sabía. Marta explicó que se había quedado con George todos estos años, en parte debido a sus limitaciones físicas y dependencia económica, pero principalmente por miedo. El día en que George intentó golpearme en el hospital fue el día en que se dio cuenta de que él nunca cambiaría, y que ya no podía permitir más su comportamiento. Theo estaba atónito porque no tenía idea de que su madre estaba planeando esta huida. Marta pidió nuestra ayuda para su transición, lo cual aceptamos de inmediato. Se mudó a su nuevo apartamento la semana pasada, con la ayuda de Theo y algunos amigos, para trasladar sus pertenencias mientras George estaba en el trabajo. La reacción de George ante la partida de Marta fue exactamente lo que temíamos. Se presentó en nuestra casa al día siguiente, golpeando la puerta y gritando acusaciones. Afirmó que yo había envenenado a su familia en su contra y que le había robado a su esposa y su hijo. Exigió saber dónde estaba Marta. No abrimos la puerta y llamamos a la policía. Para cuando llegaron, George ya se había ido, pero presentamos un informe documentando el incidente y el del hospital. Los oficiales que tomaron nuestra declaración sugirieron que presentáramos una orden de restricción, lo cual hicimos de inmediato. Incluimos la documentación del incidente en el hospital y la declaración de Theo sobre el historial de violencia de George. Se otorgó la orden temporal y estamos esperando la fecha de la audiencia para la orden permanente. Marta se está adaptando a su nueva independencia. Parece más aliviada de alguna manera, a pesar de los desafíos de vivir sola con sus limitaciones físicas. Ha estado visitándonos regularmente para pasar tiempo con Aria, gracias a Theo que pasa a buscarla, y la relación entre ella y Theo se ha fortalecido ahora que George no controla sus interacciones. En cuanto a los cargos por el incidente en el hospital, no sabemos qué sucederá ahora. La orden de restricción ofrece algo de protección, y queremos ver si es suficiente para que George se mantenga alejado. Marta apoya cualquier decisión que tomemos, pero espera que tenga tiempo para establecer su nueva vida, antes de tratar con un juicio penal en el que podría necesitar testificar. He recibido algunos mensajes negativos de la familia de George, acusándome de destruir un matrimonio y de negar a un abuelo el acceso a su nieta. Theo ha estado manejando estas llamadas y mensajes, gritando y enviándolos al país de la mierda por defender al rey de los estiércoles. Algunos miembros de la familia lo han entendido, pero los que se han vuelto del Team George han obtenido respuestas acordes. Aria está muy bien, y es hermoso pasar tiempo con ella. Está creciendo rápidamente, o eso parece porque come muy bien. No nos deja dormir mucho, pero también tiene sus siestas muy largas. Theo es un padre increíble, y verlo con nuestra hija me recuerda a diario que el ciclo de abuso puede romperse. Ahora solo espero recibir nuevas actualizaciones sobre lo que está sucediendo para volver con otra actualización. Pueden pasar unos días o unas semanas, pero no los voy a dejar colgados sin información. Actualización 2. No puedo creer que ya lleve más de un mes siendo madre, es una locura cómo pasa el tiempo. La audiencia de la orden de restricción tuvo lugar hace 2 semanas. Theo, Marta y yo testificamos sobre el comportamiento de George, incluido el incidente en el hospital y su historial de violencia. El juez otorgó una orden de restricción por 1 año, prohibiendo que George se acerque a menos de 150 metros de nuestra casa, de Aria, de Theo o de mí. Pero aquí viene la reacción de George al perder tanto a su esposa como el caso judicial. 3 días después de la audiencia, entraron a robar al nuevo apartamento de Marta. No se llevaron nada valioso, pero sus pertenencias personales fueron esparcidas por todas partes. La policía no pudo probar que fuera George, ya que no había testigos ni cámaras, pero todos sabíamos que había sido él. Marta se sintió sacudida, pero se negó a dejar que el miedo guiara sus decisiones. Instaló un sistema de seguridad y continuó viviendo de forma independiente. Luego nos enteramos de más cosas. La tía de Theo, hermana de George, se puso en contacto para hablarnos del pasado de su hermano. Según la tía de Theo, George había sido violento mucho antes de su matrimonio con Marta. Cuando tenía poco más de 20 años, salió con una mujer que terminó en el hospital después de lo que se reportó como una caída por las escaleras. George fue interrogado, pero nunca se le acusó. La tía había sido testigo del temperamento violento de George con esta mujer antes del incidente, y siempre sospechó que él era responsable. Lo más perturbador fue lo que nos contó sobre el nacimiento de Theo.
La cesárea de emergencia de Marta y la posterior histerectomía no fueron solo complicaciones médicas, como nos habían dicho. Según la tía, George empujó a Marta durante una discusión cuando ella estaba de 9 meses de embarazo, lo que provocó que cayera y llevó a la cirugía de emergencia. El personal del hospital sospechó del abuso, pero Marta lo negó todo, diciendo que se había tropezado. Theo se devastó al enterarse de esto. La historia de su nacimiento había sido una mentira completa. La tía proporcionó cartas familiares antiguas y fotos que respaldaban sus afirmaciones, incluidas correspondencias entre familiares expresando su preocupación por el trato de George a Marta, antes y después del nacimiento de Theo. Con esta nueva información, fuimos a la policía para agregarla a nuestros informes existentes. El oficial que tomó nuestra declaración se mostró lo suficientemente preocupado como para asignar a un detective, que investigara el patrón de comportamiento. El detective entrevistó a Marta, quien finalmente confirmó la verdad sobre el nacimiento de Theo y los años de abuso que había soportado. Compartió cómo George había controlado cada aspecto de su vida desde el accidente que causó su parálisis, que ahora admitió que no fue un accidente en absoluto. George había estado conduciendo de manera imprudente durante una discusión, asustándola intencionalmente cuando chocó el coche. Su lesión en la columna fue el resultado, pero ella lo protegió, diciendo a todos que él había hecho un giro brusco para evitar golpear a un animal. Durante 30 años, Marta había ocultado toda la magnitud del abuso de George. Su reciente decisión de dejarlo no había sido tan repentina como ella había mostrado inicialmente. Lo había estado planeando durante años, reuniendo poco a poco coraje y recursos. El fiscal del distrito está trabajando para agregar todo esto al incidente en el hospital, además de posiblemente reabrir investigaciones sobre los incidentes históricos. La ley de 3 infracciones sigue siendo un factor, lo que significa que George podría enfrentar una pena de prisión considerable si es condenado. Mientras tanto, George ha estado tomando represalias de otras maneras. Llamó al lugar de trabajo de Theo, haciendo falsas acusaciones que casi le costaron el trabajo, hasta que sus colegas dieron testimonio de su buen carácter. Ha estado esparciendo rumores en su comunidad de que Marta lo dejó porque estaba teniendo un romance. Incluso creó cuentas falsas en redes sociales para acosarme y publicar acusaciones infundadas sobre nuestra familia. Theo comenzó a tener pesadillas sobre su infancia, recordando incidentes que había reprimido. Está luchando con la culpa de no haber protegido a su madre antes, y con la rabia hacia sí mismo por haber dejado que George estuviera cerca de Aria, aunque brevemente. Sé que hay personas que pensarán que Marta se merece lo que le ha sucedido, por haber dejado que el abuso se prolongara tanto tiempo. Pero no vamos a abandonarla justo ahora. Es bueno que todo saliera a la luz ahora, porque tenemos una buena posibilidad de enfrentarnos a George todos juntos. Hemos instalado cámaras de seguridad en nuestra casa y en el apartamento de Marta. Marta ha comenzado terapia para procesar las décadas de abuso y su nueva independencia. También se ha unido a un grupo de apoyo para sobrevivientes de violencia doméstica, lo que veo muy positivo. A pesar de los desafíos de vivir independientemente con sus limitaciones físicas, está feliz de esta nueva etapa. Tenemos una reunión programada con el fiscal del distrito la próxima semana, para discutir los posibles cargos contra George. Estamos esperando con ansias esta reunión. Actualización 3. Hemos llegado a lo que se siente como una resolución, aunque no la que esperábamos. Primero, los avances legales. Después de reunirnos con el fiscal del distrito, se llegó a una estrategia que pudiera potencialmente ponerlo tras las rejas un buen tiempo. Las pruebas, incluidas múltiples declaraciones de testigos del personal del hospital, fueron sustanciales. Dado el historial de condenas previas de George y la nueva información sobre su historial de violencia, el fiscal se sintió confiado sobre el caso. George fue arrestado y acusado de intento de agresión. Debido a la ley de 3 infracciones y las circunstancias del delito, se le negó la fianza y permaneció en custodia, esperando el juicio. Lo que no anticipamos fue la situación de salud de George. 2 semanas después de su arresto, se desplomó en la cárcel y fue llevado de urgencia al hospital. El diagnóstico fue un derrame cerebral masivo que lo dejó parcialmente paralizado en el lado derecho, y con un importante deterioro cognitivo. Los médicos creen que el derrame cerebral fue probablemente causado por la hipertensión no tratada y décadas de consumo excesivo de alcohol, sumado al estrés del último tiempo. El caso criminal se ha complicado debido a su condición médica. El fiscal del distrito sigue persiguiendo los cargos, pero el abogado de George argumenta que no es competente para enfrentar juicio. Las evaluaciones continúan, pero los expertos médicos sugieren que su deterioro es permanente y grave. Finalmente, George fue trasladado del hospital a una instalación estatal de cuidados a largo plazo para reclusos con necesidades médicas. La ironía de su situación, ahora depende físicamente de otros después de haber causado la parálisis de Marta, no ha pasado desapercibida para ninguno de nosotros. Marta lo visitó una vez en el hospital antes de que lo trasladaran a la instalación estatal. Nos contó que se puso agitado durante la visita. Según Marta, ella le preguntó, ¿cómo se siente eso, bastardo?
No volvió a visitarlo luego de eso. Theo ha procesado gran parte de su trauma infantil a través de la terapia. Se ha convertido en un defensor de la concientización sobre la violencia doméstica, especialmente enfocado en ayudar a los niños que son testigos de abuso. En cuanto a Aria, está creciendo y desarrollándose maravillosamente. Con 5 meses, está alcanzando todos sus hitos y brindando alegría donde quiera que va. Theo es el padre que siempre supe que sería, tierno, protector y presente. El ciclo de abuso que dominó nuestra infancia se ha roto de manera decisiva. Hemos tomado la decisión difícil pero necesaria de mantenernos sin contacto con George, independientemente de su estado médico. La orden de restricción sigue vigente, y hemos dejado claro nuestro deseo a las autoridades médicas y legales que manejan su caso. Algunas personas podrían ver esto como insensible, pero lo vemos como la protección necesaria para nuestra familia. George no mostró remordimientos por sus acciones antes de su derrame cerebral, y su condición médica no borra el peligro que representaba para nosotros, especialmente para Aria. George nunca conocerá a Aria, no importa si es llevado a juicio finalmente, o si se recupera de todo esto. Nunca será parte de nuestras reuniones familiares. Nunca lo visitaremos ni permitiremos que tenga acceso a nuestras vidas de ninguna manera. Para aquellos que sugirieron que la terapia ayudaría a George a cambiar, quiero señalar que Marta intentó durante años conseguirle ayuda. Rechazó todas las ofertas de consejería, negó sus tendencias violentas a pesar de las múltiples condenas, y culpó a todos los demás por sus acciones. Su derrame cerebral puede haber limitado físicamente su capacidad de hacerle daño a otros, pero no lo transformó en una persona diferente. Marta nos visita semanalmente ahora, construyendo una hermosa relación con Aria. Mi madre y Marta se han hecho amigas, dándole a Aria 2 abuelas amorosas. La relación de Theo con su madre se ha profundizado ahora que George no controla sus interacciones. No sabemos ahora qué pueda pasar, siendo que todo su juicio ha quedado en una especie de limbo. No sé si es que ha tenido suerte o no. Por un lado, ha evitado completamente, o por un tiempo, el juicio. Pero por el otro, es una especie de vegetal. Actualización 4. Quizás el juicio contra George fue puesto en pausa, a la espera de que él recuperara algunas de sus facultades mentales, pero el juicio universal, kármico, de Dios, o lo que fuera no se detuvo. George ha partido de este mundo. Y si existe una versión del infierno, espero que sea una en la que él sea picado por demonios rojos con tridentes todo el tiempo. Al menos esa es la que elijo creer cuando imagino dónde estará espiritualmente. Físicamente, está enterrado en su ciudad natal, que es donde las pocas personas que han seguido de su lado lo han llevado. Fueron 3 personas en su funeral, y ni Theo ni Marta han ido para presentar sus respetos. Theo me ha dicho que esa persona no merece siquiera el respeto de un adiós. Al final hemos cumplido eso de que Aria no conoció a su abuelo. Y gracias al destino, ella no tendrá que conocerlo nunca. Aria solo tendrá gente que la ame, y nunca tendrá que vivir en el mismo mundo que George. No es el karma que George merecía. Merecía pasar años en prisión por todo el daño que causó, pero el karma ha sido más conveniente para todos. Esa es mi opinión sobre esto. No me alegro de la muerte de nadie, pero si alguien merecía morir, ese era mi suegro. Y haberlo hecho solo, aún más.